Estás descansando en la cubierta del barco cuando ves algo blanco grisáceo cubriendo el horizonte. Como en una película de terror o en tu peor pesadilla, esta extraña niebla se acerca a la embarcación. Es infinita, no puedes ver dónde comienza ni dónde termina. Pronto hace que el barco parezca un grano de arena en un vasto desierto. Es entonces cuando caes en la cuenta. Es un iceberg y es probable que tu barco repita el destino del Titanic. Bien, todo esto es muy probable ya que el iceberg más grande del mundo, el A23A, está nuevamente en movimiento después de meses de girar en un enorme vórtice de agua. Y, de hecho, es la segunda vez en solo un par de años que esta gigante masa de hielo se libera. La primera vez fue en 2023, cuando el iceberg empezó a vagar después de estar atascado en el fondo del mar durante unos asombrosos 37 años. Es inmenso, tiene unas 3 veces el tamaño de Nueva York. También pesa casi 1 billón de toneladas. Este enorme trozo de hielo se desprendió por primera vez de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida en 1986. Pero en lugar de alejarse flotando, se encalló en el lecho marino a solo unos pocos kilómetros de donde se originó. Debido a eso, se derritió mucho más lentamente que la mayoría de los icebergs. En diciembre de 2023, A23A finalmente se liberó y comenzó a alejarse de la Antártida. Pero no llegó muy lejos antes de quedar atrapado nuevamente, esta vez cerca de las Islas Orcadas del Sur. Quedó atrapado en algo llamado Columna de Taylor. Es una enorme corriente de agua giratoria que se forma cuando las corrientes oceánicas giran alrededor de una montaña submarina. En un momento dado, A23A estaba girando unos 15 grados en sentido antihorario cada día. Por suerte, el 13 de diciembre de 2024, el iceberg escapó de la columna de Taylor y ahora se está moviendo lentamente de nuevo. Los investigadores están muy curiosos por ver si seguirá el mismo camino que otros icebergs gigantes que se han desprendido de la Antártida o si encontrará su propio rumbo. Icebergs tan enormes como el A23A liberan nutrientes en el agua a medida que se derriten y pueden crear puntos calientes de vida en partes del océano que usualmente están bastante vacías. Sin embargo, todavía hay mucho que no entendemos sobre cómo el tamaño, la forma o el origen de un iceberg podrían afectar ese proceso. Entonces, para averiguarlo, los científicos han estado recolectando muestras de agua de las zonas por las que se espera que pase el A23A y seguirán recogiendo muestras mientras deriva. Con suerte, esto nos ayudará a obtener una mejor idea de cómo los icebergs inmensos como este influyen en el océano que los rodea. Por cierto, el glaciar del que nuestro gigantesco iceberg formó parte podría ser muy, muy antiguo, literalmente milenario. En la Antártida, el hielo glaciar más antiguo podría tener cerca de 1 millón de años. En Groenlandia, el hielo glaciar más añejo tiene más de 100.000 años. Y en Alaska, el hielo glaciar más viejo que se ha recuperado encontrado en una cuenca entre el Monte Bona y el Monte Churchill tiene apenas unos 30.000 años. Un niño. Al mismo tiempo, en un típico glaciar de Valle de Alaska, solo se necesitan alrededor de 100 años para que el hielo recién formado viaje a través de toda la longitud del glaciar. Para algo como el glaciar Bering, que es el más grande de Alaska y se extiende por más de 225 kilómetros, el hielo puede recorrerlo completamente en menos de 400 años. Es mucho movimiento para un glaciar tan inmenso. Bien, vamos al Callejón de los Icebergs, un tramo del Océano Atlántico que se extiende desde el Ártico hasta Terranova. Si deseas ver tantos icebergs como sea posible, ese es el lugar al que debes ir. Toneladas de icebergs flotan por este sitio cada año. La mayoría provienen de Groenlandia. En primavera y verano, grandes trozos de glaciares se desprenden y son transportados por las corrientes de norte a sur a través de la bahía de Baffin hacia el mar de Labrador, donde finalmente se derriten. Algunos icebergs también provienen de la costa de Canadá, viajan a través del estrecho de Davis y se adentran en el mar de Labrador antes de derivar a lo largo de las costas este y oeste de Terranova.
Estos enormes trozos de hielo son muy antiguos también, con unos 10.000 años. Cada año, entre 400 y 800 icebergs de tamaño mediano y grande pasan por el callejón de los iceberg. La velocidad a la que se desplazan depende de su tamaño, su forma, de las corrientes, las olas y el viento, pero la velocidad promedio es de medio kilómetro por hora. Hay 6 tipos de icebergs que atraviesan este callejón. Los icebergs tabulares son placas planas de hielo, mucho más anchas que altas. Los icebergs macizos tienen lados empinados y ángulos agudos, como pirámides recortadas. Los icebergs en cuña tienen un lado empinado y otro inclinado. Los icebergs domo tienen una cima redondeada. Los icebergs pináculo tienen uno o más picos empinados que sobresalen. Y los icebergs de dique seco tienen forma de U, con una sección hueca. Todos lucen increíbles. Comenta abajo cuál es tu tipo favorito. De todos modos, a medida que se desplazan hacia el sur, el agua más cálida acelera su derretimiento, lo cual los vuelve bastante impredecibles y a veces peligrosos. Hoy en día, los satélites ayudan a rastrear icebergs medianos y grandes para prevenir accidentes, pero los icebergs de menor tamaño aún pueden ser un riesgo para las embarcaciones pequeñas. Un iceberg acaparó los titulares en 2018 cuando se acercó al pueblo de Ferryland en Terranova. Las fotos del enorme iceberg elevándose sobre las casas del pueblo se hicieron virales. Se quedó atascado en agua de 100 metros de profundidad, demasiado poco profunda para su tamaño enorme. Y ahora, te llevaré en un viaje al pasado para presenciar el nacimiento de algo hermoso e igualmente desastroso. Su sola existencia llevó a una de las mayores tragedias de la historia. Observa. Un enorme trozo de hielo se está desprendiendo de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Está hecho de nieve que cayó hace más de 100.000 años, cuando los mamuts aún vagaban por el planeta. El enorme iceberg inicia su largo recorrido. Tiene más de 500 metros de longitud y pesa 75 millones de toneladas. A pesar de su tamaño, es bastante tranquilo y se mantiene alejado de los barcos y de las concurridas rutas de transporte cerca de donde nació. Pero luego, comienza a flotar hacia el sur, mucho más lejos de lo que la mayoría de los icebergs suelen llegar. Normalmente, los icebergs como este se derriten mucho antes de alcanzar aguas tan cálidas. De los 15.000 a 30.000 icebergs que se desprenden de los glaciares de Groenlandia cada año, solo cerca del 1% logra llegar hasta el Atlántico. Entonces, el hecho de que este iceberg siga avanzando y alcance más de 8.000 kilómetros al sur del Círculo Ártico para abrir lo hace realmente único. Incluso después de meses de derretimiento, este bloque de hielo sigue siendo increíblemente enorme. Pesa alrededor de 1,5 millones de toneladas, casi el doble del puente Golden Gate. Sobre el agua, su parte visible se eleva a más de 30 metros de altura. Pero como en casi todos los icebergs, la mayor parte, aproximadamente el 90%, está escondido bajo la superficie. La historia del iceberg toma un giro trágico el 14 de abril de 1912. ¿Adivina qué? Sí, se encuentra de frente con el transatlántico Titanic. El barco se halla a unos 600 kilómetros de Terranova en el Océano Atlántico Norte cuando el iceberg aparece de la nada. La tripulación no lo ve hasta minutos antes del choque. ¿Por qué no lo descubrieron antes? Esa es una buena pregunta. La mayoría de las personas imaginan los icebergs como grandes bloques de hielo, altos y de un blanco brillante, tal vez incluso cubiertos de nieve. Pero en realidad, los icebergs vienen en toda clase de colores. Algunos tienen rayas, patrones o incluso remolinos que parecen caramelos. Y también pueden ser negros. Hay 2 formas en que un iceberg puede volverse negro. Cuando el hielo es extremadamente puro, sin burbujas ni grietas. Entonces, absorbe toda la luz en lugar de reflejarla, lo que lo hace parecer negro. O una erupción volcánica puede cubrir un glaciar con ceniza. Si el hielo de ese glaciar se desprende, suele tener un color oscuro o negro. Los científicos todavía no están seguros de por qué el iceberg del Titanic se veía oscuro, o siquiera si realmente era oscuro,
pero un marinero que estaba de vigía en el nido de cuervos dijo que parecía negro. Otro lo describió como gris o gris oscuro. Una teoría es que este iceberg pudo haber sido un berg negro, que se forma cuando la parte superior se derrite, haciendo que el iceberg se voltee. Si la parte inferior es lo suficientemente lisa para absorber la luz, se ve oscuro. Pero incluso si el iceberg no era realmente negro, la noche podría haberlo hecho mucho más difícil de ver. Los icebergs no reflejan mucha luz, especialmente si tienen superficies irregulares o son verticales. Terminan mezclándose con el oscuro y brillante océano. Sin radar, los icebergs por la noche son muy difíciles de ver, y probablemente esa sea la razón por la que la tripulación del Titanic no lo notó a tiempo. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso.
Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el quinto continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más: la península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del Anillo de Fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. La Antártida. Un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así.
Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño. Más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol, hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias. La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño.
Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1,000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí. En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río,
escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Se acercaron a la cámara, bloqueando la lente, y les dieron la bienvenida a los científicos. En las profundas cuevas bajo el hielo, la evidencia de ADN también ha mostrado rasgos de musgo, algas y posiblemente hasta pequeños animales desconocidos. Resulta que, incluso en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, la vida encuentra un camino. ¿Y quién sabe qué más descubriremos en el Polo Sur? Este submarino elegante y de última tecnología llamado RAN fue enviado a explorar las profundidades de la Antártida, pero tan pronto como descubrió algo, misteriosamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Todo comenzó cuando los científicos quisieron explorar uno de los lugares más remotos y misteriosos de la Tierra, la plataforma de hielo Dodson en la Antártida Occidental. Este gigante silencioso tiene una extensión de alrededor de 48 kilómetros de ancho. Eso es casi la longitud de la ciudad de Nueva York. Se alza entre dos promontorios helados, la península Martin y Bear, y esconde todo un mundo de misterios geológicos. Si crees que la Antártida no es más que un desierto de nieve y hielo superespeso, estás equivocado. Hay paisajes enteros escondidos en las profundidades. La parte inferior de la plataforma de hielo Dodson es un terreno accidentado y dinámico moldeado por las lentas e implacables fuerzas de la naturaleza. Hay formaciones de hielo imponentes, depresiones profundas y estructuras extrañas que se extienden por cientos de metros. Los científicos se sienten sumamente curiosos al respecto, pero como puedes imaginar, este paisaje no es nada fácil de explorar. Para saber más, tuvimos que escanear el área con satélites o intentar perforar la nieve, tratar de armar el panorama completo pieza por pieza. Sin embargo, estos métodos solo nos han dado pistas imprecisas. El verdadero avance ocurrió cuando científicos idearon la idea de permitir que submarinos lo exploraran. Los sumergibles autónomos podían adentrarse en las profundas aguas heladas bajo la plataforma de hielo Dodson y revelarnos qué ocurría allí abajo. Estos exploradores robóticos cuentan con fantásticos sistemas de sonar avanzados. Es lo mismo que hacen los murciélagos o los delfines. Pueden usar el sonido para ver el mundo. Básicamente envían ondas sonoras bajo el agua y cuando éstas chocan con algo, como la capa de hielo arriba o el fondo marino abajo, rebotan de regreso al sistema. Los animales perciben cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en regresar y cómo cambian, y esto los ayuda a comprender qué está ubicado dónde. Por ejemplo, los chasquidos que emiten los delfines les señalan dónde están los peces. Hemos copiado este ingenioso truco evolutivo y lo hemos adaptado a nuestra exploración submarina, solo que nuestra versión es mucho más impresionante, con un nivel de precisión superior, lo que nos permite crear mapas tridimensionales detallados del entorno. El submarino RAN fue uno de los exploradores robóticos. Recibió su nombre en honor a la deidad nórdica del mar. RAN había sido meticulosamente programado para navegar por un paisaje traicionero de la Antártida. Pero incluso con todo ese entrenamiento, su viaje condujo a un final inesperado y escalofriante. En 2019, RAN fue enviado a explorar las profundidades bajo la plataforma de hielo Dodson. Fue un héroe, el primero en emprender una misión como esta. El equipo decía que era como ver el otro lado de la luna. Durante 27 días seguidos, trabajó incansablemente. Viajó más de 998 kilómetros bajo el espeso hielo. Es como un viaje de París a Berlín. RAN fue más lejos y más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un momento dado, llegó a adentrarse más de 16 kilómetros en las entrañas del glaciar. Y lo que descubrió allí fue asombroso. Los científicos pensaban que habría algunas superficies de hielo lisas y uniformes, pero RAN reveló un fondo marcado por enormes grietas y crestas. Había formaciones que parecían dunas de arena congeladas en el tiempo, y finalmente encontró unos patrones misteriosos en forma de remolinos y lágrimas. Todo parecía más arte que geología. Esto en realidad cuenta la historia de las plataformas de hielo y el océano que las rodea. El agua tibia se infiltra debajo del hielo y lo derrite desde abajo. A veces lo suaviza, pero en otras ocasiones esculpe estas extrañas y desiguales formas que parecen patrones y dibujos. Y algunas de estas son enormes, con más de 396 metros de longitud. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol. La razón por la que parecen garabatos giratorios es porque la Tierra gira. Esto hace que el agua se mueva de maneras especiales, doble las formas y dibuje estos espirales. Esto se llama efecto Coriolis.
Imagina que estás en un carrusel e intentas lanzar algo, como una pelota. Seguiría una curva, no una línea recta. Lo mismo ocurre con el agua en la Tierra. Más tarde, los científicos encontraron patrones similares en otras plataformas de hielo en la Antártida, aunque no eran tan impresionantes como los de Dodson. Pero Rand también descubrió algo aterrador. Resulta que estas aguas cálidas, además de ser grandes artistas, representan un peligro enorme. La plataforma de hielo Dodson no está simplemente flotando de manera serena en el mar. Forma parte de un sistema muy delicado y actúa como una barrera protectora que retiene enormes glaciares en el oeste de la Antártida. La plataforma de hielo está flotando en el océano, pero aún está conectada a la Tierra. A medida que el agua cálida se infiltra por debajo y el hielo se derrite, Dodson ya no puede aferrarse a la Tierra con tanta firmeza. La barrera protectora comienza a debilitarse, lo que permite que los glaciares detrás de ella se desplacen más rápidamente hacia el océano. Cuando estos fluyen hacia el mar, añaden más agua, lo que podría provocar un aumento en su nivel y eventualmente cambiar nuestras costas. Rand tropezó con enormes bolsas donde el hielo se derretía a un ritmo alarmante, todo debido a fuertes corrientes submarinas. Era como ver un reloj de arena en el glaciar. Había mucho en juego, pero afortunadamente el submarino estaba preparado. Esta vez logró regresar. Y luego funcionó durante 5 años más. Les proporcionó a los científicos toneladas de datos útiles. Las misiones eran desafiantes. Podía haber periodos en los que Rand se deslizaba en la cavidad completamente oscura bajo los glaciares y pasaba hasta 24 horas sin comunicarse. Pero estaba mapeando cada pico y cada valle. Adquirió experiencia de más de 40 misiones bajo el hielo. Luego, a principios de 2024, Rand emprendió una misión al glaciar Whites. El proyecto fue audaz desde el principio. Este lugar también es conocido ominosamente como el glaciar del juicio final. Se le llama así porque se está derritiendo lentamente y tiene el potencial de elevar los niveles del mar en todo el mundo si colapsa, lo que causaría catástrofes por todas partes. Por eso Rand fue enviado a explorar sus entrañas, un lugar que nunca antes se había cartografiado tan minuciosamente. La idea era descubrir los secretos del glaciar, estudiar cuán rápidamente se estaba derritiendo y por qué. Esta fue la segunda vez que Rand exploró el Whites. Durante la visita anterior, se convirtió en el primer submarino en mapear la parte inferior del glaciar. Rand estaba explorando las profundidades desde 198 metros hasta 504 metros. Envió muchos datos sobre cómo el glaciar del Apocalipsis se estaba derritiendo lentamente debido a las cálidas corrientes oceánicas. Pero al aventurarse en estas profundidades heladas, algo salió mal. De la nada, Rand desapareció, sin advertencia, sin dejar rastro. En un momento estaba enviando datos cruciales y al siguiente se había deslizado en el abismo, sin señales de auxilio, sin transmisión final. No regresó al punto al que se suponía que debía volver. La gente organizó búsquedas exhaustivas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, los drones zumbaban a través de los cielos helados, pero no apareció ningún rastro del sumergible en el perímetro del glaciar. Después de un tiempo, las baterías de Rand seguramente se agotarían. Así que a estas alturas definitivamente había sido tragado por el abismo bajo 457 metros de hielo. Fue una gran y triste pérdida para el equipo. Los científicos de la Universidad de Gotemburgo ahora buscan reemplazar a Rand y continuar su importante investigación bajo Whites. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea de qué le ocurrió. Algunos dicen que pudo haber quedado atrapado en el hielo, mientras que otros creen que fue arrastrado por una corriente invisible. También podría haber chocado con algo inesperado. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición ha dejado a los científicos atónitos y parece que la plataforma de hielo guardará sus secretos un poco más. Al menos obtuvimos un valioso tesoro de conocimiento del viaje de Rand. Los científicos continúan explorando la Antártida en busca de la historia que se esconde bajo la nieve. Por ejemplo, descubrieron que hace aproximadamente 90 millones de años, un exuberante bosque templado florecía cerca del Polo Sur. Revelaron un mundo antiguo mucho más cálido de lo que imaginaban. En lo profundo de la Antártida desenterraron raíces fosilizadas, polen y esporas preservadas en el suelo. Todo esto muestra que hubo un bosque lluvioso y pantanoso que floreció a pesar de meses de oscuridad polar. Todos estos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión del clima de la Tierra, tanto del pasado como del futuro. ¡Mira esta roca! A primera vista parece una roca común y aburrida, como las que puedes ver al caminar por la playa.
Su color no se destaca y su peso es bastante normal, de alrededor de 2 kilogramos. Pero todo cambia cuando descubres que esta roca nació en Marte, viajó hasta la Tierra y terminó en la Antártida. Ahora la historia suena mucho más fascinante. Así que vamos a descubrir los detalles. La investigadora Roberta Score, quien trabajó en el proyecto ANSMET, que significa Búsqueda Antártica de Meteoritos del Programa Antártico de Denver, encontró este meteorito, el ALH-84001, en 1984. Si deseas descifrar el nombre del viajero espacial, puedo ayudarte. Proviene del lugar donde la científica lo detectó, las colinas Allen de la Antártida, de ahí ALH en inglés. Y luego tenemos el año de descubrimiento y el número de la muestra. Si piensas que Roberta levantó la roca y exclamó algo como ¡Yujú! ¡Estoy sosteniendo un pedazo de Marte!, tendré que decepcionarte. Al principio no estaba para nada claro de dónde provenía el meteorito, y algo confundió aún más a los investigadores. Era muy diferente de otros grupos de asteroides encontrados en nuestro planeta. Está bien. Pero entonces, ¿cómo descubrieron que se trataba de un visitante de Marte? Todo gracias a rastros de gas similares a los que componen la atmósfera del planeta rojo. Aprendimos sobre su composición gracias al valiente Viking Lander que realizó los análisis necesarios in situ en 1976. De todos modos, volviendo a nuestro descubrimiento rocoso, es realmente muy especial, y no solo porque llegó desde un lugar muy, muy lejano. De entre esos varios miles de meteoritos encontrados en la Tierra, solo alrededor de un centenar probablemente provienen de Marte. Y aún así, nuestro amigo ALH-84001 es diferente de ellos y parece ser parte de un grupo separado. Entonces, vayamos al pasado y sigamos la historia de vida de este viajero cósmico. Es muy probable que se haya formado hace unos 4.000 millones de años en el planeta rojo. Un día, que no era muy diferente de otros, resultó ser un cambio de vida para esta pacífica roca. Un impacto meteórico la catapultó al espacio y comenzó su propio viaje como un pequeño asteroide. En ese entonces era mucho más grande que cuando fue descubierto en la Tierra. En un momento dado, ALH se acercó a nuestro planeta y, quién sabe, tal vez decidió explorarlo. Así fue como, hace 13.000 años, terminó su viaje espacial colisionando con la Tierra. Este fragmento marciano es el más antiguo que tenemos, pero al principio no era tan popular. Recién en 1996 se volvió mucho más famoso, después de un descubrimiento revolucionario. Verás, algunos investigadores de la NASA comenzaron a preguntarse, bueno, el fragmento es obviamente muy antiguo, pero entonces, ¿podría haber registrado alguna traza de vida que prosperó en Marte en el momento en que se formó? ¿Y adivina qué? Resultó que estos científicos tenían razón. Detectaron trazas de partículas de magnetita muy finas, que eran similares en estructura y composición química a las partículas que tenemos en la Tierra. Se las llama magnetofósiles y son producidas por bacterias magnetotácticas. Entonces, eso podría significar que, en algún momento, hubo alguna forma de vida en Marte. En abril de 2020, científicos de la Agencia Espacial Japonesa hicieron otro descubrimiento. Detectaron nitrógeno que contiene material orgánico de origen marciano en nuestro meteorito. Entonces, ¿quién sabe qué nuevos y asombrosos secretos podría revelar un examen más detallado del meteorito? Por el momento, sin embargo, todo lo que puedes hacer es viajar a la Antártida y encontrar algunos más. La cuestión es que este lugar es excelente para la búsqueda de meteoritos. Sorprendentemente, hemos encontrado cerca de 50.000 meteoritos en la Antártida y cientos de miles aún esperan ser descubiertos. Cada una de estas rocas espaciales puede contarnos una historia sobre la evolución del sistema solar. Por ejemplo, la primera roca lunar encontrada en el helado y desolado continente demostró que fragmentos de objetos espaciales más grandes que los asteroides también pueden terminar en la Tierra. Entonces, digamos que te inspiraste y decidiste ir a la caza de meteoritos hasta la Antártida. Bueno, prepárate para enfrentar serios desafíos.
A pesar de su potencial abundancia, encontrar rocas espaciales no es tan fácil como podría parecer. Tendrás que visitar áreas remotas, y aún así no hay garantía de que puedas tener éxito. Y eso es en realidad un gran problema. Los meteoritos están desapareciendo de la vista. En la actualidad, los científicos encuentran cerca de 1000 meteoritos en la Antártida anualmente. Pero según un nuevo estudio, alrededor de 5000 más quedan ocultos cada año. Las culpables son las temperaturas en aumento. Preocupados, los científicos desarrollaron un modelo que podría ayudarnos a determinar dónde podrían emerger esos meteoritos. Este modelo era bastante complejo, ya que consideraba la cobertura de nieve, la temperatura de la superficie, la velocidad a la que fluye el hielo e incluso la inclinación del terreno. Después, realizaron simulaciones bajo diversos escenarios de calentamiento. Resultó que los meteoritos efectivamente se hundían más allá de lo visible a medida que las temperaturas aumentaban. Decir que los investigadores estaban molestos es obvio. No esperaban que el cambio climático afectara tanto su trabajo. A pesar de que esas zonas están bajo cero, ese archivo crucial del sistema solar podría arruinarse. Pero volvamos a tu búsqueda de meteoritos. Si quieres aumentar tus posibilidades de encontrar uno, viaja a la base de montañas o afloramientos donde el hielo, que generalmente fluye hacia zonas más bajas, se ve obligado a moverse hacia arriba. Pero asegúrate de llevar tu rompevientos. En esos lugares, los fuertes vientos barren la nieve, dejando al descubierto un brillante y vívido hielo azul. En lugar de derretirse, este hielo antiguo puede transformarse directamente en vapor de agua y ayuda a descubrir meteoritos que de otro modo permanecerían ocultos. Debes apresurarte, sin embargo. Los meteoritos de la superficie desaparecen rápidamente. Incluso cuando las temperaturas están mucho más bajas del punto de congelación, las rocas aún pueden absorber algo del calor del sol y derretir el hielo. Es como si estuvieran creando túneles subterráneos, o debería decir bajo el hielo, para sí mismos, hundiéndose y escondiéndose de la vista. Algún tiempo después, cuando el hielo se vuelve a congelar, cierra las entradas de esos túneles, atrapa a los meteoritos en su interior y los oculta de la vista. Los científicos admiten que es muy complicado encontrar métodos eficaces para detectar meteoritos. Y si no nos apresuramos a desarrollar tales métodos, podemos perder entre 80,000 y 250,000 rocas espaciales en total. No es de extrañar que los científicos tengan la misión de encontrar más meteoritos. Se están enfocando en las zonas de acumulación de meteoritos. Esos son lugares donde los meteoritos a menudo se concentran en la superficie debido a características específicas de la geología, el flujo del hielo y las condiciones climáticas. Como ya sabes, puedes encontrar meteoritos en el hielo azul sin cobertura de nieve. Esto hace que sean fáciles de detectar, pero encontrar tales focos es cuestión de pura suerte. O tienes que pasar días y noches revisando mapas e imágenes satelitales en un intento de identificar zonas de hielo azul cerca de las estaciones de investigación. Permíteme presentarte a Verónica Tollenaar, una glacióloga, y su equipo. Han desarrollado un mapa inteligente de toda la Antártida. Para lograrlo, utilizaron aprendizaje automático y datos satelitales de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y otros. Este mapa destaca zonas donde podrían esconderse meteoritos basándose en hallazgos anteriores y en todo tipo de datos climáticos y de hielo. Al parecer, los mejores lugares para encontrar meteoritos están a lo largo de los bordes del continente y cerca de las montañas con hielo azul. Desafortunadamente, no solo importa el hielo azul. La temperatura y la velocidad del flujo de hielo también son fundamentales. Por ejemplo, si el hielo fluye demasiado rápido, los meteoritos son arrastrados antes de que puedan acumularse. Así que, si quieres encontrar un meteorito, tienes que esperar condiciones muy precisas. La temperatura de la superficie debe mantenerse por debajo de los 9 grados bajo cero casi todo el tiempo. De lo contrario, los meteoritos se hunden. Puedes comenzar con la región de Allen Hills. Sí, allí fue donde se descubrió a nuestro amigo ALH. Esta zona es una especie de mina de oro para meteoritos, con más de 1000 hallazgos.
Pero hay lugares aún más prometedores, como las montañas de Fimbulheimen, y nadie ha buscado allí aún. Podría ser el primero. En cualquier caso, con este nuevo mapa, los investigadores desarrollaron un índice de a dónde ir que clasifica los mejores lugares para buscar meteoritos, haciendo que las futuras excursiones sean mucho más específicas. Y con muchas regiones de hielo azul aún inexploradas, hay montones de meteoritos esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué estás esperando? Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair,
durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. Hay un misterioso portal en medio de la Antártida. Algunas personas piensan que es la casa de vacaciones de Pie Grande o una lanzadera de Star Trek, o tal vez una puerta a Agartha, un reino mítico que algunos creen está ubicado en el centro de la Tierra. Los científicos refutaron todas estas teorías poéticas y explicaron que lo que parece una puerta misteriosa está ubicado en un área de hielo marino rápido. Se encuentra mar adentro, frente a la costa, y está llena de pequeñas islas con aguas poco profundas a su alrededor. Cuando el hielo fluye alrededor de rocas duras ocultas debajo, puede crear patrones que parecen extraños, pero que son totalmente normales. En este lugar, el hielo es delgado, por lo que las rocas debajo tienen un gran efecto en su movimiento. Los fríos vientos de la Antártida también moldean el hielo y la nieve, lo que hace que parezca que hay líneas y formas en estos. Así que, la puerta misteriosa es solo una cresta rocosa que sobresale porque el hielo se ha derretido un poco. La parte superior es la punta de la roca, y los lados son senderos nevados dejados por los fuertes vientos que soplan en la misma dirección. Es esencialmente un iceberg que quedó varado y se está derritiendo en un solo lugar. Un youtuber encontró otro objeto misterioso fuera del lugar a más de 241 kilómetros de la costa de la Antártida. Un barco de hielo de 122 metros de largo. Internet se llenó de teorías, como que debía haber terminado allí directamente desde el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo,
No había pruebas científicas de que se tratase de un barco y no simplemente de un gran bloque de hielo. Y cuando algunos otros usuarios de Internet volvieron a visitar el lugar, se dieron cuenta de que el hielo se había derretido en el verano y la hipotética nave había desaparecido. Otro hallazgo misterioso en Google Maps en la Antártida fue una pirámide. Y antes de que te formes una teoría emocionante sobre cómo los antiguos egipcios construyeron una base secreta aquí, tengo que decirte que resultó ser solo una montaña. Es parte de la cordillera más alta de la Antártida, los Montes Ellsworth, la cual se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que los exploradores de la expedición Terra Nova encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide. He aquí un hallazgo antártico que definitivamente no te decepcionará. Una gigantesca plataforma de hielo que les recordó a los científicos al Gran Cañón. Un robot submarino especial llamado Ram cubrió más de 965 kilómetros bajo el grueso hielo y trajo de vuelta increíbles imágenes de montañas heladas, valles, mesetas planas y patrones en espiral hechos completamente de hielo. Una de las cosas más extrañas que Ram encontró fueron enormes agujeros en forma de cuenco o cavidades de hasta 304 metros de largo en el hielo. Lamentablemente, los científicos perdieron el rastro del robot. Ellos piensan que posiblemente unas curiosas focas de Weddell pudieron haber chocado accidentalmente con Ram, lo que causó que se atascara. Para ahorrar energía, probablemente Ram se apagó a sí mismo y los científicos no pudieron volver a encontrarlo. Pero el equipo espera construir un nuevo robot y continuar explorando este cañón helado para ver cómo podrían cambiar los patrones bajo el hielo a lo largo de los años. Se encontró otro enorme cañón antártico gracias al mal tiempo. Un equipo de expertos en sonido tuvo que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey debido a una tormenta. En lugar de esperar sin hacer nada, decidieron aprovechar el tiempo libre inesperado para cartografiar el fondo marino cerca del glaciar Adams. Y fue así como encontraron un cañón que tiene casi 2.133 metros de profundidad, cerca de 9.144 metros de ancho y se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros desde el glaciar. Durante el mapeo, descubrieron solo una parte del cañón antes de que tuvieran que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo regresó, la nave volvió y cartografió más del cañón. Estuvieron trabajando con olas de hasta 4 metros de altura y vientos superpoderosos, pero lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, hicieron una última parada y ahora tienen una imagen completa del cañón. Estudiarlo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y la interacción entre la capa de hielo antártica y el océano. Hay un lago congelado en la Antártida llamado Enigma. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estaba completamente congelado, pero durante una expedición que tuvo lugar de noviembre de 2019 a enero de 2020, investigadores descubrieron que bajo la gruesa capa de hielo había una de agua líquida de aproximadamente 12 metros de profundidad. Para aprender más, perforaron el hielo y enviaron una cámara hacia abajo para explorar lo que se ocultaba en las profundidades del lago. El agua del lugar, que creen que proviene del cercano glaciar Amorfo a través de un camino subterráneo secreto, estaba llena de extraña vida microbiana. Estos diminutos microbios vivían en mantas que cubrían el lecho del lago. Algunas de estas eran delgadas y puntiagudas, y otras parecían alfombras arrugadas o incluso pequeñas formas arbóreas que crecían hasta 40 centímetros. Muchos de los microbios podían fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, y eso le daba al lago una gran cantidad de oxígeno. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un tipo de microbio que generalmente vive en lugares con poco oxígeno. El lago Enigma podría ser similar a los entornos en lunas heladas como Europa o Encélado. Así que podría significar que estas lunas también tienen agua oculta bajo su hielo y posiblemente vida microbiana. Otro asombroso descubrimiento de la Antártida son las diminutas piezas de ámbar en lodolita encontradas allí por primera vez.
A los científicos les llevó años estudiar raíces fosilizadas en increíble estado de preservación, así como polen y esporas que hallaron en el año 2017. El ámbar demuestra que árboles productores de resina crecieron alguna vez en la Antártida, parte de una exuberante selva tropical que existió cerca del Polo Sur durante el periodo Cretácico Medio, de 83 a 92 millones de años atrás. En aquel entonces, advertencia, yo no estaba por aquí en ese momento, los árboles habrían tenido que sobrevivir meses de oscuridad durante los largos inviernos antárticos. Los científicos creen que se adaptaron entrando en un estado de latencia durante mucho tiempo. Las piezas de ámbar que los científicos encontraron son diminutas, pero son de bellos tonos amarillos y naranjas con superficies rugosas que muestran cómo la resina fluía desde los árboles. Esta probablemente salía para proteger a los árboles de los insectos. Se preservó porque el agua la cubrió rápidamente y la mantuvo a salvo del sol y del aire. Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de senderos marrones de desechos de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la base del globo. Es probable que estas hayan estado allí durante años, aunque 3 de ellas son bastante pequeñas, con menos de 1000 pingüinos reproductores cada una. Una de las nuevas colonias fue hallada cerca de un lugar llamado Plataforma de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se había extinguido en 2019, pero parece que estos animales simplemente se han movido un poco debido a los cambios en las condiciones del hielo marino. Así que estudiarlos puede ayudarnos a aprender más sobre cómo los pingüinos emperadores se adaptan a los cambios en el entorno. Hace 40 millones de años existía un sistema fluvial gigante en la Antártida. Investigadores encontraron pruebas de ello tras estudiar sedimentos blandos y rocas duras del lecho marino helado. Examinaron pequeñas partículas de elementos radiactivos, como uranio y plomo, y descubrieron que la tierra más profunda era de la época de los dinosaurios, de hace 85 millones de años. La tierra más cercana a la superficie era más joven, de hace 30 a 40 millones de años, y tenía un patrón interesante, similar al de los deltas fluviales actuales, como el del río Mississippi o el río Bravo. Los científicos encontraron diminutas señales de vida, biomarcadores lipídicos en la arena. El río que una vez fluyó allí comenzaba en las montañas transantárticas y viajaba 1496 kilómetros antes de llegar al mar de Amundsen. Los investigadores continuaron estudiando capas más recientes de tierra de hace aproximadamente 20 millones de años. Esperan que esto los ayude a predecir cómo podrían ser los patrones climáticos de la Tierra en el futuro. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no.
Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo,
no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el biodog y el biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía. ¿Qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas.
Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Biodog, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia.
Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Lap Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo. Lago Enigma. ¡Qué nombre tan acertado! Ya es lo suficientemente extraño, porque se supone que no debería existir, pero ahora nos encontramos con vida en sus profundidades. Y esto podría ayudar a la NASA en su búsqueda de vida en el espacio exterior. El lago yace en lo profundo del gélido corazón de la Antártida, así que no es una piscina de agua como estamos acostumbrados, sino más bien un bloque de hielo parecido a un lago. ¡O eso pensábamos! Recientemente, unos científicos italianos desenterraron un secreto que había estado oculto durante siglos. Un auténtico cuerpo de agua, y en este agua, la vida prospera. Hay varios microorganismos, e incluso algunos pequeños cazadores muy especiales. Esto es muy extraño, ya que el Enigma se encuentra en un rincón remoto y hostil de nuestro planeta, la Tierra de Victoria Norte en la Antártida. Todo el polo sur es frío, pero, en este lugar, las temperaturas pueden descender a unos aterradores 40 grados bajo cero. Aunque en promedio, son de alrededor de 13 grados bajo cero. Como dijimos, este lago no debería estar allí. La Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo, aunque esté cubierto de nieve, porque es muy seca. No hay lluvias, nieva muy poco y el sol casi no evapora nada. Y aunque haya algo de agua, los vientos intensos se encargan de secar todo muy rápido. Si nos ponemos a pensar, este lago debería perder una asombrosa cantidad de 200 millones de litros de agua cada año. Sin embargo, el agua permanece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los científicos dicen que podría haber algo en las profundidades subterráneas que lo rellena constantemente. No tienen idea de lo que podría ser. Tal vez ríos subterráneos, hielo que se derrite o algo completamente distinto. De ahí proviene su nombre, el Lago Enigma. El bloque de hielo que mencionamos es permanente y súper grueso. Al menos tiene 11 metros de espesor. Es más alto que un edificio de 3 pisos. Por eso, los investigadores decidieron verificar si había algo debajo. Utilizaron un radar de penetración terrestre, un detector de eco superinteligente para el suelo. Este radar envía ondas de radio invisibles hacia la Tierra. Cuando estas chocan con algo bajo tierra, como agua, rocas o cualquier otra cosa, rebotan de regreso al dispositivo. Al medir cuánto tiempo tarda en regresar la señal y cuán fuerte es, podemos determinar la distancia y exactamente con qué chocó el radar.
Así es como animales como los murciélagos, ballenas y delfines pueden ver bajo el agua. Y nosotros, los humanos, robamos esta genial idea de la naturaleza para investigar estructuras enterradas y cuevas ocultas. Los científicos usaron este dispositivo por toda la superficie del enigma. De esta manera, fueron capaces de crear un mapa completo de este mundo bajo el hielo. El agua en sí misma no fue una sorpresa. Fue el ecosistema único que había allí lo que los impactó. Desafortunadamente, esta vez no hay monstruos secretos ni extraterrestres. Pero hay microorganismos que pueden no existir en ningún otro lugar de la Tierra. De alguna manera, estos seres han logrado sobrevivir en un aislamiento completo y un frío extremo. No es que no conozcamos a estos microorganismos. Nos hemos encontrado con ellos antes, solo que no de esta manera. Hay un par de grupos que están ahí abajo. El primero es Bacteroidota. Les encanta descomponer moléculas complejas, en especial de tu estómago, y ayudan a digerir fibras vegetales difíciles. Principalmente se encuentran dentro de nosotros, pero en el mundo exterior, ocasionalmente podríamos encontrarlos en suelos y océanos. Luego, Actinobacteriota. Genios químicos entre las bacterias. Descomponen materiales orgánicos y ayudan a que el suelo se vuelva más saludable. También son famosas por producir antibióticos, por lo que les debemos mucha de nuestra medicina. El tercero es Pseudomonadota. Estos nos fueron una sorpresa, ya que son increíblemente adaptables. Pueden prosperar casi en cualquier lugar, desde el suelo hasta el agua e incluso en el cuerpo humano. Algunos son beneficiosos y ayudan al crecimiento de las plantas y en los ciclos de nutrientes, pero otros pueden ser patógenos oportunistas. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que el lago Enigma tiene montones de Patesibacteria. Son ultra pequeñas incluso para los microorganismos y apenas pueden hacer algo por sí mismas. Por eso prefieren vivir en simbiosis o ser pequeños parásitos, confiando en sus anfitriones para obtener nutrientes y otras necesidades. Todos estos pequeños podrían ser antiguos. Podrían ser vestigios de una época anterior a que el lago se congelara por completo, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Es raro encontrar estas bacterias en el lago Enigma, especialmente los pequeños parásitos. Los Patesibacteria generalmente prosperan en ambientes con poco oxígeno, pero este lago es muy rico en oxígeno. Sin mencionar los casi 12 metros de hielo que hay por encima. Todo esto significa que, aunque sepamos quiénes son estos individuos, esta especie en particular tal vez sea nueva para nosotros. Podrían haber evolucionado con adaptaciones y habilidades únicas, aprovechando la química particular del lago. Probablemente dependen de una red alimentaria muy simple y delicada. Algunos de los microorganismos producen energía a partir de la luz. Bueno, de la luz que logre llegar allí, o de los químicos del lago. Los organismos simbióticos prosperan viviendo sobre o dentro de sus vecinos. Sí, estas criaturas microscópicas se casan entre sí. Y no se puede ser pacífico ni siquiera en un lugar así. Si descubrimos su secreto de supervivencia, podríamos aprender más sobre química, medicina e incluso vida extraterrestre. Porque si la vida puede soportar condiciones tan extremas, entonces tal vez pueda surgir prácticamente en cualquier lugar. Incluyendo a nuestros vecinos más cercanos, Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Definitivamente esconden océanos bajo su superficie helada, y ahora hay una muy alta probabilidad de que haya alguna forma de vida allí. La Antártida debe ser lo más parecido que tenemos a la exploración extraterrestre antes de que aterricemos en otros planetas. Está llena de misterios ocultos y criaturas sorprendentes. Incluso fuera del lago Enigma, el Polo Sur alberga vida. Por ejemplo, los valles secos de McMurdo, a menudo llamados el Marte terrestre. Son uno de los lugares más misteriosos y extremos de nuestro planeta. Se extienden por la Tierra de Victoria en la Antártida y es uno de los sitios más secos de la Tierra. Tiene sentido si recuerdas el nombre. Sorprendentemente, a diferencia de otras partes del Polo Sur, esta tierra está casi desprovista de nieve y hielo. Solo hay mucho suelo superfrío.
Incluso podría haber algunas dunas de arena escondidas aquí y allá entre las montañas escarpadas. El suelo está mayormente cubierto de grava suelta, salpicado de rocas antiguas de granito y algo interesante llamado gneiss. Es un tipo de roca que ha pasado por mucho. Por lo general, se forma cuando el granito o las rocas sedimentarias tienen que soportar una presión descomunal o un calor aterrador durante un tiempo, un proceso llamado metamorfismo. Estas condiciones son tan intensas que reorganizan los minerales en capas. Por eso el gneiss tiene ese aspecto foliado tan hermoso. Es la versión del planeta de hornear un pastel marmolado. Es asombroso, porque este lugar está casi exactamente como hace millones de años. Estos valles están congelados en el tiempo y nos ofrecen un pequeño vistazo al pasado distante de la Tierra. Y eso incluye la vida. Una vez más, los vientos aquí son ráfagas aterradoras de aire frío que descienden rápidamente y evaporan la nieve más rápido de lo que se puede derretir. Lógicamente, no deberías encontrar mucha agua aquí, ni mucho menos vida. Pero de alguna manera, aún puedes tropezar con lagos congelados y estanques salinos en los valles secos. Y la vida desafía toda lógica y nuestra comprensión de la biología. Existe dentro de las mismas rocas. Los microorganismos se esconden en grietas ligeramente húmedas. Dentro de ellas se encuentran bacterias endolíticas. Estos microorganismos son muy tranquilos. En lugar de moverse como otros, siempre permanecen dentro de sus hogares rocosos. ¿Cómo sobreviven? A través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, capturan pequeñísimas partes de luz que se filtran en las grietas y actúan como pequeños paneles solares que obtienen energía del sol. Mientras tanto, en otro lugar, bajo el glaciar Taylor, hay bacterias que no necesitan nada. Ni comodidad, ni luz solar, ni siquiera oxígeno. Estas criaturas dependen de una dieta de rocas oxidadas y azufre para alimentar su extraño metabolismo. Al descomponer el azufre y el hierro, obtienen energía para mantenerse. De esta manera sobreviven en mares profundos, a temperaturas bajo cero, completamente aisladas de la luz solar, el oxígeno y el mundo en sí. Este lugar es fascinante tanto por su vida como por la falta de ella. En algunas partes de los valles, como University Valley, el permafrost es tan hostil que no se encontraron microbios. En absoluto. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la vida parece estar completamente ausente. Una idea bastante aterradora. De todos modos, ahora los científicos quieren aprender más sobre el lago Enigma y perforar este entorno similar a Marte, precisamente por esa razón. Para ver cómo podríamos obtener muestras de Marte en el futuro. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800,000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo.
Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior.
Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo, así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido.